Hola, bienvenidos a English Star. Hey, welcome to English Star. Bien, vamos ahora con el check answer, la comprobación de las respuestas de nuestro último mini test, ¿cierto? Nuestro mini quiz para comprobar nuestro desafío de ver si realmente pudimos acertar con la respuesta adecuada. La primera respuesta fue was. En este caso, la oración era Maria, o María, ¿cierto? Was awake when I returned. En este caso, when I returned es la palabra clave. Cuando regresé. Fíjese la palabra returned, si tienen ahí la oración para que la revisen. Returned tiene las últimas letras ed. Esas letras, siempre lo he dicho, cuando existe un verbo regular, siempre en el pasado el verbo va a terminar en ed, o si el verbo termina en una letra e, solamente se le agrega la t. Por lo tanto, ahí va a estar en pasado. Por lo tanto, regresé, ese verbo, ¿cierto? En pasado, es el que convierte a la primera parte en pasado. Y la traducción sería algo así como: María estaba despierta cuando regresé. Fíjense que en español yo no agregué el yo, ¿cierto? El pronombre yo. Simplemente dije cuando regresé, en forma tácita. Pero en inglés no pueden hacer eso. En inglés sí tiene que haber siempre un sujeto, que sería un pronombre o un sustantivo, el verbo y luego lo demás, ¿cierto? El complemento o el predicado en este caso, o el objeto de la oración. La número 2. La número 2 dice: He awoke from a deep sleep. Aquí las palabras claves son también las últimas, sería deep sleep. Porque deep es profundo y sleep es sueño, un profundo sueño, ¿cierto? Generalmente cuando uno despierta, es evidente que antes estuvo durmiendo y por ende soñando. Por lo tanto, es un hecho que ya ocurrió. Entonces, él despertó de un profundo sueño. Es por eso que la segunda era awoke. La número 3 es beat. En este caso, they want to beat the speed record. Speed record es récord de velocidad. Ahora, en este caso, el verbo beat tiene un to antes, como una preposición, ¿no? En este caso, to, que al complementarlo con un verbo, es decir, el to más el verbo, es decir, to beat, se convierte en un verbo infinitivo. ¿Y eso qué significa? Que el verbo tiene que terminar en ar, er o ir. Por lo tanto, aquí la traducción sería: ellos quieren vencer el récord de velocidad. O quieren vencer el récord de velocidad en forma tácita, ¿no? Quieren vencer el récord de velocidad. Muy bien, la número 4. Become. Fíjense bien que aquí también el verbo está en forma infinitiva. Por algo es become. Entonces, he wanted to become a doctor. Él deseaba convertirse en un doctor, o él deseaba llegar a ser un doctor. Cualquiera de las dos traducciones es válida. La número 5. Began. Drummer, acuérdense que yo les decía que drummer
es alguien que toca batería. No sé si se entenderá en otros lugares cómo se dirá un baterista, ¿no? Un que toca los tambores, ¿no? En los grupos de rock y todo eso. Es como tom, bom, 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 para tratar de explicarlo, ¿no? que, que existe a veces otros términos, otra manera de decirle a los integrantes de una banda. Están los guitarristas, ¿cierto? El cantante, el solista y el saxofonista o si el pianista, etcétera, etcétera, y el baterista, que es, yo lo conozco como baterista, la batería. Y evidentemente que cuando uno dice batería, en este caso, he began as a drummer, él comenzó como un baterista. Se entiende, ¿verdad? Alguien que lleva toda una carrera, ¿cierto? Ya después, evidentemente que ya sucedió y ahora a lo mejor es un gran cantante o ahora ya son millonarios, por decirlo así. La número 6, bent. En este caso, no se olviden que esto es en el contexto de una conversación. Y en esa conversación se habla de hechos o acciones que ya ocurrieron. Por lo tanto, evidentemente, el verbo va a estar en pasado. Dice, the river bent left and then right. El río doblaba hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Es lo que relataba un montañista. La número 7, bets. Aquí tenemos un presente, ¿cierto? Un presente en tercera persona. En este caso, Max bets her $100, ¿cierto? That the plot won't work. Este caso, la oración, ¿cierto? Tiene que ver con una apuesta. Él apuesta $100 a ella que la conspiración o la maniobra o el plan secreto, ¿cierto? No funcionará. En este caso, funcionará, como yo lo expliqué. Tenemos el won't, que es una W-O-N apóstrofe T, que sería un will not. El will es el verbo auxiliar para convertir el verbo principal, en este caso work, a futuro. Y la T, ¿cierto? La apóstrofe y la T es una negación. Not. La N, la apóstrofe y la T. Por lo tanto, es un futuro negativo. Y al estar estos primero, evidentemente, convierten al verbo final, que en este caso significaría, el verbo work significa trabajar, pero en este caso significaría o le viene mejor funcionar. Entonces lo convierten en futuro, funcionará, no funcionará, won't work, no funcionará. Y evidentemente que es un hecho que no ha sucedido. Entonces él apuesta $100 a ella que el plan, la maniobra, la planificación secreta no funcionará. Ok, la número 8. La número 8 dice lo siguiente, esta es la más larga de todas. They got someone to bid a reasonable price for the cake, and we all managed to get a slice. Wow, es toda una historia. En este caso vamos a tratar de hacer la mejor traducción, la que más le pueda calzar, ¿cierto? En este caso puede tener más sentido. Por lo tanto, sería they got someone, consiguieron a alguien para ofrecer un precio razonable, un precio razonable por el pastel. Y todos nos arreglamos para conseguir un pedazo.
y todos nos las arreglamos, ¿cierto? Por lo tanto, aquí fíjense que tenemos el verbo beat y antes tenemos el to que convierte al verbo en forma infinitiva. Pues, ¿qué se quiere decir eso? Que el verbo tiene que terminar en ar, er, ir. Por lo tanto, ofrecer. ¿Cierto? La número 9. La número 9 es bit, ¿cierto? Es bit, viene del verbo bite, ¿cierto? De morder. Y off, que es en este caso como la preposición, porque acuérdense que yo le dije que habían verbos fraseados, ¿cierto? Que detallan más una acción. En este caso, bit off es arrancar un pedazo, morder un pedazo, ¿cierto? Morder algo, arrancarlo, ¿cierto? Que en este caso la víctima fue el queso. Evidentemente estaba muy rico, parece. Y se le arrancó un pedazo. Así como que estaba muy rico. Entonces, he bit off a piece of cheese. Él mordió o arrancó un pedazo de queso. Por lo tanto, es pasado, ¿no? Mordió. Él mordió o arrancó un pedazo de queso. La número 10 es blue. La oración dice, it was so windy, estuvo con tanto viento, that the tent, que la carpa o la tienda, prácticamente o casi blew away, se voló. Muy bien, gracias por ver los videos. No se olviden suscribirse, campanita para las notificaciones y dedito para arriba. Thank you very much for watching my videos. Don't forget to subscribe, thumbs up, and the bell for notifications. Bye bye.